El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. Eso lo dijo Henry Ford. El fracaso no necesariamente es el antónimo del éxito, más bien coexisten y son intrínsecos el uno del otro. No he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no han funcionado. Hola, soy Susana Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Ser Humano Podcast. Aquí tendremos conversaciones para explorar lo que significa ser humano. Hablaremos de bienestar, de emociones, tendremos conversaciones profundas e incómodas y, como no, algunas más ligeras también. La idea es aprender a abrazar nuestros procesos con herramientas que nos ayuden en el camino del autoconocimiento y la autogestión. Detrás de las cámaras, mi amigo y productor audiovisual Dani Rojas. Juntos queremos compartirte ideas y reflexiones que nos acompañan en este viaje de ser humano. Hola, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que absolutamente todas las personas tenemos que ver con él y es el fracaso. Por eso el título es un poco sugestivo, palabra que uso mucho, pero sí, y es redefiniendo el fracaso. Siento que muchas veces en la vida, y siento también que es algo muy cultural, el fracaso per se lo empezamos a ver como algo malo. O sea, como fracaso es igual a algo muy malo en la vida, ¿cierto? Como que es algo por lo cual socialmente vamos a recibir como una crucifixión, por decirlo así, o incluso el pésame de las personas, o etcétera. Entonces, fracaso, lo voy a poner aquí entre comillas, en este contexto, y es, no sé, se terminó una relación, se terminó un trabajo, se murió un ser querido, una persona cercana que tenía alguna enfermedad no logró sobrevivir a la enfermedad y murió. Son como todo ese tipo de cosas que inherentemente hacen parte de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sí o sí nosotros vamos a fracasar en la vida. O sea, hay cosas que van a terminar y socialmente vamos a recibir una crucifixión o alguien cercano va a morir y vamos a recibir un pésame. Entonces vamos a decir, bueno, fue un fracaso, esto se terminó acá. Entonces, no sé, hoy les quiero hacer esta invitación a que se cuestionen realmente si los fracasos es algo de lo cual nos tenemos que avergonzar o simplemente lo recibimos y lo integramos como parte de la vida. Y eso es un spoiler, o sea, todos vamos a fracasar. O sea, todos absolutamente en muchos ámbitos de nuestra vida vamos a fracasar. ¿Qué pasa? Y es que los seres humanos normalmente y socialmente siempre miramos el éxito como la cima, el pico de la montaña, pero realmente ¿cuántos fracasos hay antes de llegar allá? Muchísimos, sino que es que nadie sale a contar a grito herido sus fracasos hasta llegar al triunfo. Entonces, también claramente saborear las mieles del triunfo es delicioso en lo que sea, pero es eso, o sea, no sé, querías un carro y trabajaste mucho para llegar a comprarte ese carro, tuviste que pasar primero por otros vehículos para llegar allí. Y cuando llegas ahí, que esa era, según tú, la gran meta, llegas y es como, wow, la dopamina al momento, qué felicidad y se acabó. Entonces es como, muchas personas también, no sé, me quiero casar o quiero tener hijos y, ay, sí, la felicidad del momento, del ritual, nos casamos y después qué, entonces, o sea, todo cae. Porque es que ya después de llegar a una cima, ¿para dónde más vamos a caminar si ya llegaste a la cima? O sea, tenemos que empezar a descender y descender no es malo y fracasar no es malo. Es simplemente algo que hace parte inherente de la vida, o sea, hace parte inherente de todo. Bueno, los voy a invitar a que reflexionemos como en varios puntos y que se queden con esta semillita sembrada de si realmente el fracaso es igual a algo malo. Hay un refrán muy común e incluso muchas personas he visto que lo tienen tatuado y es persistir, insistir y nunca desistir. Y en parte sí, en parte no. Siento que muchas cosas en la vida definitivamente, si no es la mayoría o si no es todo, es de absoluta persistencia, consistencia e insistencia, ¿cierto?
Claro que sí, o sea, eso aplica para todo, para los deportes, para una relación. Siento que también a veces hemos caído como socialmente en que ya todo lo tenemos que soltar a la primera dificultad en una pareja, no tenemos tolerancia a la frustración, o sea, tenemos muy poca tolerancia a la frustración hoy en día. Siento que incluso generaciones anteriores tenían más tolerancia a la frustración porque eran momentos muy diferentes a los que nosotros tenemos hoy en día. Claro, las dificultades han migrado también y han cambiado, pero hoy en día existen muchas facilidades para muchas cosas, lo que nos hace tener un grado de tolerancia a la frustración como más bajo, aunque evidentemente son diferentes problemáticas las que tenemos, sí, pero pues los invito como a reflexionar. No estoy diciendo acá como una verdad absoluta, ni mucho menos, ni un dogma de lo que todos tenemos que estar de acuerdo, es simplemente como poner unas cartas sobre la mesa y, y pensar en esto que estamos acá como conversando, ¿cierto? Entonces es realmente hasta qué punto es terquedad y hasta qué punto es realmente consistencia en algo. Cuando nos quedamos en esto de persistir, insistir y nunca desistir, digamos cuáles pueden ser los costos de integrar este refrán y este dicho en nuestras vidas. Y acá va a hacer un paréntesis súper importante y es el tema de los refranes. Podríamos hacer un episodio completo de eso y después lo podríamos hablar pues, con más profundidad. Pero el tema de los refranes, a ver, yo en parte siento que guardan mucha sabiduría de generaciones y algunos, ¿cierto? Pero otros los repetimos tanto en el día a día y en la vida y por generaciones que terminan volviéndose creencias que todos adoptamos sin cuestionarnos eso. Ejemplo ese, persistir, insistir y nunca desistir. ¿Hasta qué punto eso ya puede ser algo contraproducente y cuáles pueden llegar a ser los costos de una persona que está en una relación supremamente tóxica o ya digamos que se han sobrepasado unos límites, o una persona que está en un trabajo donde ya también hay relaciones bien complejas? El tema, por ejemplo, de la enfermedad, tantas historias que conocemos de personas con enfermedades terminales o enfermedades muy graves, que insiste tanto que en algún momento ahí entran los cuidados paliativos y es como, pues ya no quiero luchar más, o sea, es como también entrar en un estado como de flow, de fluir y dejar que la vida me lleve a donde me tenga que llevar, pero sin nadar más contra la corriente. Entonces, siento yo que esto es un tema como bastante espinoso, como que es una pelota espinosa que hay que saber por dónde se toma, porque, porque eso no quiere decir que yo esté en contra de la disciplina y la consistencia, para nada. Siento que es, de hecho, otro refrán es que yo aplico mucho en mi vida y es que la disciplina tarde o temprano le gana a la inteligencia. Y cuando uno hace como la metáfora de la gota que termina rompiendo la piedra, no es la gota número 100 la que rompe la piedra, sino las 99 anteriores, porque es de consistencia. Pero miren que es un tema que hay que saberlo coger por diferentes lados y mirarlo desde diferentes perspectivas para entender que una cosa es la disciplina y otra cosa es la terquedad. Creo que ese es el punto y es una línea muy delgada y hay que hilar muy fino para no irnos a un extremo o al otro, que muchas veces va a pasar, pero es eso, la invitación acá es a que lo pongamos sobre la mesa, a que nos cuestionemos en diferentes ámbitos de nuestra vida y cada uno llegue a su propia conclusión, como lo he dicho en episodios anteriores. La intuición es el termómetro interno que nos dice, bueno, hasta qué punto será disciplina, hasta qué punto será terquedad, o hasta qué punto será insistir en una relación, hasta qué punto ya también será terquedad o miedo a estar solo, ¿cierto? Por poner ejemplos. Hay algo, es que muchas veces el fracaso o el desistir y el decir hasta acá y poner como un freno de mano y parar y decir ya no más con lo que sea, muchas veces eso es un triunfo. Sigamos con el ejemplo de la relación. Si es una relación que ya se cumplió un ciclo, que lo único que te está generando es incomodidad o a las dos personas les está generando incomodidad, pues dejar hasta ahí es lo más sano, es el triunfo.
en un trabajo, si ya cumpliste tu ciclo, pues dejar hasta ahí también será un triunfo. Si sientes que cumpliste tu ciclo, no sé, como emprendedor, pues también dejar hasta ahí será un triunfo. Entonces, alguna vez escuchaba en un podcast de alguien que decía, es que hay relaciones exitosas de 6 meses o hay trabajos exitosos de 3 meses o de 3 años. No siempre tenemos que durar 45 años en una empresa para decir, ay, mira, esto fue exitoso. No siempre los matrimonios tienen que durar 70 años para decir es que fue exitoso. Muchas veces también desde el amor se toman decisiones que son triunfos y son triunfos internos. También creo que lo hablamos en otros episodios, hay triunfos que solamente nosotros sabemos lo que nos ha costado llegar hasta ahí, cuántos fracasos nos ha costado. Cuando una persona tiene un tema de salud mental, pararse de la cama es un triunfo. Es aprender a conectarnos, y la invitación siempre aquí en este espacio será conectarnos muchísimo con nosotros mismos, conectarnos mucho con nuestra voz interior. Cuando nosotros estamos conectados con nuestra voz interior, todo nuestro sistema está engranado, todo nuestro cuerpo está funcionando y si nos vamos a enfermar incluso lo podemos sentir. O sea, digamos que acá la invitación es esa, que estemos muy conectados con nosotros mismos. Ahí pasamos a otro punto y lo hilo un poco con lo que hablábamos, con lo que les decía ahorita al inicio, y es el tema de los refranes. Y es que es algo que, lo que les decía, hemos escuchado muchas cosas desde que éramos niños que lo terminamos repitiendo incluso sin cuestionarlo y se terminan volviendo ya creencias y peor aún verdades, y que realmente la pregunta es si serán verdades o simplemente son creencias. Importante también cuestionarla, ¿cierto? La relación con el fracaso desde que somos niños. Cuando vemos a un niño, no sé, caerse o que está, no sé, practica fútbol, por ejemplo, o cualquier otro deporte y pierde un partido, pierde una competencia, pues digamos, el niño le va a doler, claramente, ¿cierto? Pero está ahí, digamos, la función de nosotros como adultos de hacerle entender que esa es la vida y que hoy es un partido, hoy es que perdiste un amiguito en el colegio, hoy es una cosa así, ¿cierto? Voy a decir lo mínima, entre comillas, pero pues para niños es un mundo porque es el único mundo que conoce, todavía no es adulto para saber que se vienen fracasos y pérdidas mucho más dolorosas, pero si desde niños no aprendemos a gestionar esos fracasos, como adultos va a ser muchísimo más complejo y muchísimo más difícil cuando tengamos una pérdida o un fracaso. Entonces, creo que quienes tienen niños a su alrededor, a su cuidado, es importante que los niños aprendan a relacionarse asertivamente y con amor, y vean con amor todo el tema de fracasar, ¿cierto? Y lo vean como parte de la vida, como que eso es algo que también pasa, así como el triunfo también pasa. O sea, podrás levantar un trofeo, pero va a durar un momento y eso también va a pasar, al otro día te vas a tener que levantar, igual, hacer tu rutina. Otro punto es, a ver, todas las personas, como les dije y como les he dicho, hemos fracasado en X o Y, o en Z, o en A, B, C o D, o sea, en muchísimas cosas de nuestra vida. Simplemente algunos son mucho más evidentes y otros, como les decía ahora, pues son silenciosos, ¿cierto? Son fracasos y triunfos muy silenciosos y muy solitarios. Pero yo les puedo asegurar que las personas que hemos aprendido a ver, digamos, los fracasos o pérdidas o crisis que en ese momento veíamos, y valga la redundancia, como fracasos muy fuertes, cuando logramos salir de ese estado, tarde lo que tarde el tiempo que tenga que tardar, miramos hacia atrás y la versión de la persona que vemos hoy en día es muy diferente a la que era antes de, y yo les puedo asegurar que muchos de nosotros le agradecemos a ciertas crisis, ciertos fracasos, ciertas pérdidas, la versión de ser humano que somos hoy en día, porque sin ese dolor, sin esa pérdida, sin haberme desacomodado de tal manera, no llegaría o no hubiera tenido los aprendizajes y la madurez que hoy tengo frente a ciertas cosas. Es ver como el fracaso o la crisis siempre como una oportunidad, aunque en el momento cueste mucho verlo así, porque cuando tú estás en medio de un dolor, pues es muy difícil agradecer eso.
pero cuando tú sales de ahí, creo que, a ver, conscientemente no volveríamos a elegir estar en una situación tan dolorosa pues, o sea, creo que nadie conscientemente elegiría el dolor como medio para aprender algo en la vida, pero pues eso es algo que simplemente es, o sea, a todos nos duele la vida, nos ha dolido la vida o nos duele la vida en algo, y en nosotros está resistirnos o permitir que esté ahí y quedarnos con los aprendizajes y quedarme con esa mejor versión que voy a ir construyendo de mí en cada paso, en cada relación, y no hablo solo de pareja, en cada relación de amistad, incluso si se acaba una amistad, en cada lugar de trabajo en el que puedo entregar mis dones al mundo. No necesariamente tiene que ser para toda la vida, pero probablemente si te vas y te remites a cómo eras cuando iniciaste tu vida laboral a cómo eres ahora, pues vas a decir, fue madre, o sea, también, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería de mí si no hubieran pasado ciertos puntos de inflexión importante en la historia para llegar a esta versión y a ver cómo hoy en día conscientemente afronto las crisis y los problemas y los retos? También es aprender a, como les he dicho, a conectarnos con nosotros mismos, a celebrarnos esto y a ser consciente de que todo es una oportunidad, de que esos momentos de inflexión son las más grandes oportunidades que tenemos en nuestra vida. Esos momentos de incomodidad, de fracaso, de pérdidas, son los momentos en los que más vamos a aprender en la vida. El tema, y pasa mucho socialmente, es que solamente vemos al vecino, ya, qué chévere la familia que construyó, o qué chévere el carro que tiene, o qué chévere el puesto que tiene. Entonces todo el tiempo nos estamos comparando y creo que, no sé si han visto esa imagen que habla un poco de la gratitud y es como, no sé, el que va caminando deseando tener una bicicleta, aburrido porque va caminando. El que va en la bicicleta deseando tener una moto, el que va en la moto deseando tener un carro, el que va en un carro deseando estar en lo mejor. Y por acá al principio, el que va caminando, una persona que no tiene sus dos pies, deseando tener sus dos pies, y así nos podríamos ir tanto hacia atrás como hacia adelante. Miren que siempre estamos mirando el otro, lo que a mí me falta, la carencia que yo tengo en lo que sea, para estarme comparando y no estamos mirando cuál ha sido el proceso que ha vivido la otra persona para llegar a estar y hacer lo que hoy en día es y dónde está y lo que tiene. Entonces les voy a poner un ejemplo acá y es hablemos del deporte. No sé, una persona para correr una maratón que son 42 kilómetros, yo no sé si las personas a veces dimensionan lo que son 42 kilómetros corriendo todo el tiempo, o sea, no descansas. Un maratonista corre y corre a ritmos que, fue madre, yo creo que ninguno de nosotros, o sea, una persona del común, pues no sería capaz de sostener un ritmo de eso, esa cantidad de distancia, o sea, son personas que llevan años entrenando para llegar ahí. Una persona que levanta pesas, probablemente empezó con los pesos más bajos. Entonces, a veces nos estamos comparando y siento que hoy en día, a ver, yo creo que las redes es otra pelota espinosa. Las redes tienen sus lados chéveres y sus lados no tan chéveres. Sus lados no tan chéveres es que todo el tiempo nos estamos comparando con lo que vemos. Entonces creemos que todo el mundo es feliz, creemos que todo el mundo tiene la pareja perfecta, creemos que todo el mundo tiene la familia perfecta, creemos que todo el mundo tiene la casa, el carro, y podríamos seguir, pero no sabemos realmente el proceso de nadie. Entonces, con lo que les decía del deportista, ¿cuántos años ha entrenado un deportista para llegar a levantar pesos que una persona común y corriente no levantaría nunca en un día que fue al gimnasio? O sea, se requieren años de entrenamiento, años de constancia y disciplina. Entonces, por eso les decía, hasta qué punto es constancia, hasta qué punto es disciplina y hasta qué punto es terquedad. Como les decía, la invitación es a que tomen estas dos ideas y se cuestionen y hagan como un análisis en su vida de, ¿será que estoy siendo terca? ¿Será que estoy siendo terco? ¿O será que estoy siendo disciplinado? Ustedes mismos tendrán sus respuestas en su interior, ¿cierto? Bueno, aquí les voy a dejar una frase y es que el fracaso no necesariamente
es el antónimo del éxito, más bien coexisten y son intrínsecos el uno del otro. O sea, van a existir siempre a la par. Unas veces vamos a sentirnos que triunfamos en algo en nuestra vida, en otros vamos a sentir que fracasamos y está perfecto, o sea, es humano. No lo llamemos como bueno o malo, simplemente es algo humano, sucede y ya. O sea, no es algo que muchas veces controlamos, pocas veces controlamos esto en nuestra vida. Alguna vez escuché una historia, no recuerdo si fue en un podcast, no recuerdo si la leí. El caso es que hablaba de una expedición de unos deportistas que se prepararon durante meses para subir creo que era un nevado, y durante esa preparación, pues además de física y mental, claramente, les explicaban a los deportistas que mientras que hacían el escalamiento pues en la montaña, podían existir unos puntos como de riesgo, realmente no sé si tiene un nombre técnico o no, y cuando existían ciertas condiciones de riesgo tenían que evaluarlas y mirar si pues era, digamos, más asertivo simplemente o parar en ese sitio o regresarse. Entonces, pues las personas acampaban en ciertos puntos y lo demás. Y en un punto durante la expedición ya estaban, digamos, cerca a la cima, o sea, faltaba mucho, pero pues ya era mucho más lo que habían recorrido. Empezaron a ver ya ciertas, como decimos hoy en día, red flags, y ya era como, ya habían visto como varias red flags. Entonces, no sé, condiciones climáticas, bueno, realmente no sé pues técnicamente nada de eso, pero eran como que ya era un cúmulo, entonces realmente la conclusión fue, si seguimos adelante hacia la cima, podemos morir. Y el grupo ahí se dividió en dos, los que decidieron hacerle caso a esas señales y descender, llegar sanos y salvos, y los que se decidieron ser, en este caso, tercos, no prestarle atención a las señales, a las red flags y seguir adelante en el camino. Este grupo de personas murió, el que decidió seguir adelante. Claramente los que bajaron, como les dije, se salvaron. Y esa persona que contaba la historia decía, adivinen a quién le sacaron el libro. Y adivinen para quién fueron los honores. Para las personas que murieron, porque son los héroes. Pero realmente los verdaderos héroes fueron las personas que decidieron prestar atención a todas esas señales, decidieron cuidar su vida, decidieron prestarle atención, como les dije, a las señales, y además ser conscientes de todo el entrenamiento y toda la preparación y recordarla y decir, no, eso ya, o sea, es casi que 1 más 1 es 2, o sea, vamos a morir si seguimos, o sea, nos tenemos que regresar. Entonces, por llegar a la gloria de la cima, por tener un minuto de fama, un minuto de gloria, pues las personas desafortunadamente no llegaron con vida, y los héroes eran ellos. Cuando los héroes que realmente le prestaron atención a todo y que realmente pusieron en práctica lo que aprendieron de su preparación durante meses, fueron las personas que se regresaron. Miren, socialmente siempre aplaudimos más eso, más que lo otro. Entonces se aplauden más matrimonios de muchísimos años llenos de unas, no sé, faltas de respeto, carencias, o sea, cuando se sobrepasan límites a todo nivel, pero socialmente es lo más aplaudido, porque es una estadística que importa mucho. Y no estoy diciendo que no puedan existir matrimonios sanos de 70 años, claro que los pueden haber, evidentemente los puede haber, pero son simplemente ejemplos para decirles, bueno, es hilar finamente y pensar realmente hasta qué punto una cosa, hasta qué punto la otra. Como dicen por ahí, siguiendo hablando de refranes, ni tanto que queme al santo, ni muy poco que no le alumbre. Entonces es como saber encontrar ese punto de equilibrio del que tanto les hablo acá, como esa zona gris. Entonces la invitación es a que queden con esa inquietud, como les he dicho siempre, acá es venir a poner un tema sobre la mesa y que digamos, empecemos a ver las cosas de otra perspectiva, empecemos a cuestionar las cosas
que muchas veces damos por sentado en la vida. Y para finalizar, les quiero dejar como unas frasecitas que pueden dar como la estocada final a esto que acabamos de hablar. Dice así: el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. Eso lo dijo Henry Ford. He fallado una y otra vez, por eso he logrado el éxito. Michael Jordan. No he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no han funcionado. No temas a los fracasos, teme a no intentarlo. No hay innovación ni creatividad sin fracaso. Y por último, el fracaso es un desvío temporal, no un callejón sin salida.